Is recording. Okay. Ok. Buenos días, padres de familia. Esta es una presentación acerca de información para padres y tutores durante la pandemia de COVID-19. El objetivo de la reunión es ayudar a los padres y tutores de niños que asisten a la guardería a comprender lo siguiente: ¿cuándo no llevar a los niños a la escuela o guardería? ¿Cuándo hacerles la prueba de COVID-19 a los niños? ¿Y cuándo pueden regresar los niños a la guardería o escuela? En la agenda de hoy vamos a enfatizar las mejores prácticas y acciones clave para la prevención de infecciones. Vamos a explicar las recomendaciones de aislamiento y cuarentena. Vamos a definir el papel de los padres en la prevención. Vamos a discutir 4 situaciones de infección comunes y vamos a compartir información y recursos. Prevención de infecciones. Detener la propagación de una enfermedad infecciosa. Primero y más importante es quedarse en casa. Segundo, lavarse las manos frecuentemente. Recuerden, 20 segundos con las manos enjabonadas. Tercero, mantener una distancia de 6 pies o 2 metros de otras personas. Cubrirse la boca al toser o estornudar. Desinfectar las superficies y usar una mascarilla facial de tela si tiene que salir. La mascarilla debe ser usada sobre la nariz y la boca. Quédese en casa, cuídese en casa. Les queremos recalcar que es lo más importante para prevenir el contagio del coronavirus. Los niños que están enfermos deben quedarse en casa y ser atendidos por un médico. Un solo síntoma puede significar la infección por COVID-19. Aislamiento versus cuarentena. Casos. Los casos son personas con infección por COVID-19 confirmada por laboratorio o determinado como caso probable por un profesional de la salud. Los contactos cercanos son personas que hayan pasado 15 minutos de una sola vez o en forma acumulativa a menos de 6 pies de una persona con infección de COVID-19 o que hayan sido expuestas directamente a secreciones respiratorias infecciosas. ¿Cuándo es seguro estar con otras personas? Si usted es un caso, debe permanecer en aislamiento hasta que se hayan cumplido estas 3 condiciones. Han pasado 10 días desde el inicio de los síntomas y más de 24 horas desde la última vez que tuvo fiebre sin medicamento antifebril y mejoría de los síntomas. En el caso de los contactos, tienen que permanecer en cuarentena hasta que hayan transcurrido 14 días desde la última vez que tuvo contacto cercano con un caso positivo. Aislamiento. ¿Cuándo puede estar con otras personas? Vamos a ver estas 2 tablas. La tabla A, tuve síntomas de COVID-19. La mayoría de personas pueden dejar la habitación o su casa donde pasaron su enfermedad cuando hayan sucedido estas 3 cosas. No han tenido fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamento y los síntomas respiratorios como la tos y falta de aire han mejorado y han transcurrido al menos 10 días desde el inicio de los síntomas. En el caso B, tuve resultados positivos en la prueba de COVID-19, pero nunca tuve síntomas. En ese caso, las personas pueden dejar la habitación o su casa donde pasaron la enfermedad después de que hayan sucedido estas 2 cosas. Han transcurrido al menos 10 días desde su resultado positivo de la prueba de COVID y no desarrolla ningún síntoma como tos o falta de aire. Cuarentena. He estado expuesto a COVID-19. Utilice esta tabla si ha estado en cuarentena porque ha estado al menos 15 minutos a menos de 6 pies o 2 metros de una persona con caso positivo de COVID-19 confirmado o sospechoso. Si el caso está en su hogar,
Quédese en casa y supervise sus síntomas todo el tiempo que la persona esté enferma y durante 14 días después que la persona pueda salir de casa. O, si el caso positivo no se encuentra en mi hogar, quédese en casa y supervise síntomas durante 14 días después de la última vez que interactuó con la persona de caso positivo. Si usted es un trabajador de atención médica o de infraestructuras críticas, siga las pautas de aislamiento proporcionadas por su empleador. Pautas del Departamento de Salud de Virginia para evaluar a un niño con exposición o síntomas de COVID-19. ¿Cuándo debe regresar o ir su niño a la escuela o guardería? Todos los días se deben hacer las siguientes preguntas antes de enviar a su niño a la escuela o guardería. 1. ¿Ha estado mi hijo cerca de alguien con COVID-19 en los últimos 14 días? ¿Y se siente mal mi hijo? Solo envía a su hijo a la escuela si respondió no a ambas preguntas. ¿Qué implica sentirse mal o tener síntomas? A continuación pueden ver todos los síntomas de COVID-19. Fiebre, fatiga, tos o dolor de garganta, falta de aire, dolores corporales, musculares o de cabeza, pérdida reciente del gusto o del olfato, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos y diarrea. La fiebre es igual a una temperatura de 100 grados Fahrenheit o 37.8 grados centígrados o más. Los niños no deben asistir a la escuela o guardería si tan solo presentan un síntoma de COVID-19. ¿Su hijo tiene síntomas de COVID-19? Si la respuesta es sí, ¿son síntomas nuevos o no habituales para el niño? Entonces, mantenga a su niño en casa, llame a su pediatra o consulte la diapositiva que veremos a continuación para determinar si puede regresar a la escuela. Y por supuesto, notifique a la escuela o guardería. Si su hijo tiene síntomas de COVID-19, pero son síntomas habituales del niño, por ejemplo, el niño padece de alergias, migrañas o asma, o son causadas por un diagnóstico conocido, como infección de oído, infección de garganta por estreptococos, entonces busque atención médica como lo hace habitualmente. Si el niño tiene fiebre, se debe de quedar en casa hasta que hayan transcurrido al menos 24 horas desde la última vez que tuvo fiebre sin medicamento. Ahora, si el niño no ha tenido síntomas de COVID-19, debe hacerse la siguiente pregunta. ¿El niño ha tenido contacto cercano en los últimos 14 días con alguien con COVID-19? Si la respuesta es no, el niño puede continuar a la escuela. Ahora, si la respuesta es sí, el niño debe permanecer en cuarentena por 14 días y regresar a la escuela o guardería en el día número 15. Si desarrolla síntomas, entonces debe estar en aislamiento por 10 días y su familia en cuarentena por 14. Criterios de regresar a la guardería o a la escuela. 3 formas de regresar. Si un niño se sintió mal o tuvo un síntoma. Primero, un resultado de COVID-19 negativo confirmado. Aquí ven un link en el que pueden encontrar todos los lugares donde se pueden hacer la prueba. Ahora, tenemos que recalcar en este momento que una prueba de COVID-19 negativa no evita una cuarentena de 14 días si ha estado en contacto cercano con un caso positivo de COVID-19. Perdón. Una nota del médico que indica que el niño no tiene enfermedad contagiosa o cumplir con las siguientes condiciones. Han transcurrido 10 días desde el inicio de los síntomas y no tiene fiebre durante por lo menos 24 horas sin medicamento antifebril.
y hay mejoría de síntomas. ¿Cómo los padres pueden detener la propagación de COVID-19? Por ejemplo, el niño comienza a tener un síntoma de COVID-19 en la casa o en la guardería. Los padres deben mantener al niño enfermo en casa. Lleve a su hijo al médico o que le hagan la prueba de COVID-19. La prueba de COVID-19 puede tener un resultado positivo o negativo. Si la prueba tiene resultado positivo, entonces comuníquese con la guardería. Los padres deben notificar a la escuela y aislar al niño de acuerdo con las recomendaciones de salud pública. Si la prueba de COVID-19 tiene un resultado negativo o el niño tiene otro diagnóstico, entonces proporcione una nota del médico a la guardería para que el niño pueda regresar. Por favor, noten que el personal de la guardería no debe tomar decisiones sobre el diagnóstico de COVID-19 ni sobre la necesidad de realizar pruebas. El personal de la guardería debe enviar a todos los niños que se sientan mal a que sean examinados por su pediatra. Los niños no deben regresar a la guardería mientras esperan el resultado de la prueba de COVID-19. Vamos a hablar un poco sobre investigación de casos y rastreo de contactos. El Departamento de Salud lleva a cabo entrevistas con personas que tengan resultados positivos de la prueba de COVID-19 o que sean casos probables. A continuación, rastrean los contactos. El Departamento de Salud identifica a las personas que han estado expuestas como contactos cercanos a alguien con COVID-19 y las inscriben en un programa de monitoreo de síntomas. Espere recibir una llamada del Departamento de Salud y le agradecemos su cooperación para ayudar a protegernos todos. Les recomendamos que los contactos cercanos se realicen la prueba de COVID-19 de 7 a 10 días después de haber sido expuestos a una persona con COVID-19. Ahora vamos a discutir unos ejemplos de situaciones que pueden ocurrir. Antes de hacer esto, para cada ejemplo tendrá la oportunidad de responder preguntas para comprender mejor las recomendaciones de salud pública. Situación 1. Por la mañana su hijo se levanta con congestión nasal. Su hijo normalmente no tiene alergias y usted cree que esto puede indicar que su hijo está comenzando a enfermarse. Le toma la temperatura y es de 98 grados Fahrenheit. ¿Qué debe hacer a continuación? Escoge una respuesta correcta. Puede enviar a su hijo a la guardería. B. Mantenga a su hijo en casa y programe una cita con el médico de su hijo. La respuesta es B. Mantenga a su hijo en casa y programe una cita con el doctor. Vamos a ver por qué. El niño tenía congestión nasal. Congestión nasal es uno de los síntomas de COVID-19. Por ende, el niño debe quedarse en casa porque tiene un síntoma de COVID-19. Situación número 2. Después de la hora del refrigerio el miércoles, su hija empieza a verse cansada. No tenía síntomas por la mañana cuando la dejó en la guardería. Cuando le preguntaron cómo se siente, les dijo, tengo sueño. Un miembro del personal de la guardería le toma la temperatura y es de 101 grados Fahrenheit. ¿Qué debe hacer usted y la guardería a continuación? A. La guardería debe llevar a su hija a un área de aislamiento. B. Espere recibir una llamada de la guardería para pedirle que recoja a su hija. O C. Ambos, A y B. La respuesta es ambos, A y B. Vamos a ver por qué. La niña debe ser aislada en la guardería para que no contamine a otros niños.
Usted debe programar una cita con el pediatra de su hija y debe informar a la guardería si se le ha realizado la prueba de COVID-19. Y finalmente debe compartir los resultados de la prueba o la nota del médico con la guardería o la escuela. Situación número 3. Programó una cita para su hijo en el consultorio médico. Durante la visita se le realizó una prueba de COVID-19. Unos días después, la clínica lo llama para informarle que la prueba tuvo un resultado positivo. ¿Qué debe hacer a continuación? A. Notifique a la guardería del resultado positivo de la prueba. B. Continúe aislando a su hijo lo máximo posible y mantenga en casa a los demás niños expuestos. O C. Ambos, A y B. La respuesta es ambos, A y B. Proteja a los demás. Sea un modelo a seguir a su niño. Enséñele a sus niños a lavarse bien las manos. Muéstreles cómo usar una mascarilla apropiadamente. Recuérdeles que mantengan una distancia de 6 pies o 2 metros de las demás personas. Informe a la guardería de los resultados de la prueba de COVID-19. Si usted trabaja y necesita tomarse días libres para cuidar a su hijo, es posible que su empleador esté obligado a otorgarle los días debido a COVID-19. Ley de Familias Primero de respuesta al coronavirus. Esta ley requiere que ciertos empleadores proporcionen tiempo libre por enfermedad a empleados que necesitan aislarse o hacer cuarentena, atender a otras personas que están en cuarentena o cuidar a sus hijos debido al cierre de guarderías o escuelas relacionado con COVID-19. En esta diapositiva pueden ver un link arriba y abajo en el que pueden tener más información acerca de esta ley. Vamos a discutir más sobre la pregunta número 3. ¿Cuándo es seguro estar con otras personas? El final de la cuarentena y regreso a trabajo. Esté preparado para quedarse en casa durante más de 14 días. Contactos domésticos. Póngase en cuarentena, o sea, quédese en casa y monitoree sus síntomas mientras la persona infectada está en casa y 14 días después de que la persona haya terminado su aislamiento. Si puede estar completamente separado de la persona del grupo de la familia con COVID-19, esto significa no tener contacto o pasar tiempo en la misma habitación, no compartir espacios como el cuarto o el baño. Entonces, siga las pautas de contactos no domésticos. Situación número 4. Usted recibe una llamada del Departamento de Salud de Alexandria en la que se le informa que su hijo de 12 años estuvo expuesto a una persona con infección por COVID-19. Su hijo de 12 años no se siente mal. Debe hacer cuarentena en casa y monitorear sus síntomas. Usted también tiene una hija de 3 años. No se siente mal y no tiene ningún síntoma. ¿Su hija de 3 años puede seguir asistiendo a la guardería? Escoja la respuesta correcta. A. No, su hija de 3 años debe quedarse en casa. B. Sí, su hija de 3 años debe seguir asistiendo a la guardería. La respuesta correcta es sí. Su hija de 3 años puede seguir asistiendo a la guardería. Vamos a discutir un poco la respuesta de la pregunta 4. Su hijo de 12 años es un contacto de alguien con COVID-19. Su niña de 3 años es un contacto de un contacto. No necesita hacer cuarentena y puede ir a la guardería. Ahora, si su niño de 12 años empieza a desarrollar síntomas, entonces él debe estar en aislamiento por 10 días.
porque se ha transformado a un caso probable. Su niña de 3 años entonces se convierte en un contacto directo de alguien que tiene síntomas y es un caso probable. Ella debe permanecer en cuarentena por 14 días. Les queremos recordar que las vacunas es muy importante este año, especialmente la vacuna de la influenza. La influenza tiene muchos síntomas en común con COVID-19. Y finalmente, les queremos compartir más recursos que ustedes pueden investigar. Como pueden ver, hay muchos enlaces en los que ustedes pueden seguir, y tener más información. Y finalmente les queremos agradecer por su atención. Les queremos recordar que un solo síntoma puede significar infección por COVID-19, que los niños que están enfermos deben quedarse en casa y ser atendidos por su pediatra. Y esperamos colaborar con usted para proteger la salud y la seguridad de sus niños y familiares. Y queremos compartir con ustedes la línea directa de COVID-19. 703-746-4988. Estamos disponibles de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde.